Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar el día de hoy de un tema que es muy importante porque se dijeron algunas cosas, pero no mucho sobre los procesos electorales de este año. ¿A qué me refiero? Efectivamente, por ejemplo, el PAN perdió, ¿no?, 2 gubernaturas. Una, pues, murió la persona que había ganado, pero en fin, perdió esas gubernaturas, etc. Pero también hubo un cambio a nivel municipal, digamos. Visto municipalmente, el PAN dice, nosotros ganamos, ¿no? Cosa que es un absurdo, pero porque si pierde 2 gubernaturas, uno habría que ver. Pero sin duda el panorama es más complejo lo que pasó en estas elecciones. Y vemos también un manejo de las elecciones, particularmente en el caso de Baja California, que resultan realmente insólitas, ¿no? Y que resulta insólito también no solamente que eso haya ocurrido, sino que pues no haya habido una reacción más fuerte del gobierno federal, de todo el gobierno federal, presidente, Congreso, etcétera, con respecto a una cosa verdaderamente que en un régimen de derecho pleno es simplemente inaceptable, ¿no? Que es cambiar simplemente algo, un hecho jurídico que ya ocurrió, ¿no? Y después modificarlo ex post, ¿no? Hubo una elección legal con órganos federales claramente establecidos, con tribunales claramente establecidos, con todo un proceso electoral claramente establecido, dentro de una normatividad jurídica establecida, con un Congreso que estableció esas reglas y esas normas para cuándo iba a ser la elección, cuánto tiempo, etcétera. Se realiza el acto, se hace la elección, se vota, se cuentan los resultados de esa elección y después se desconoce eso y se quiere ampliar el periodo para el cual fue electo. O sea, es una aberración jurídica brutal, flagrante, y sin embargo, pues, todavía hay quienes salen a defenderlo y hay quienes se quedan callados, ¿no? Es una cosa insólita, ¿no? Rosa María. Sí, es impresionante ese hecho y justamente, bueno, que no se haya resuelto. Las elecciones fueron a principios de junio y yo creo que antes de entrar al tema de Baja California, yo me gustaría traer a la mesa algo, el abstencionismo. Creo que una nota muy importante de estos procesos, fueron 6 estados que fueron a elecciones, sí, en este año, y la participación fue muy escasa. Y esto llama mucho la atención porque no fueron elecciones menores, hubo 2 gubernaturas en juego y además se llegó a niveles. Baja California siempre habían sido poco participativos, pero aún así en esta fueron bastante castigados. En promedio, el promedio es alrededor del 30-32% en todos los estados. Solamente Aguascalientes, que fue el que tuvo más participación, llegó a 38%. Entonces, esto creo que sí es algo preocupante porque habla de la poca participación de la ciudadanía y del poco interés que están generando estos procesos electorales, que además con estos colofones o con esta secuencia a la que te referías en Baja California, yo creo que es peor. Evidentemente, bueno, la gente, sí, yo coincido contigo, es un absurdo y es una burla a la ciudadanía. Si todo yo hubiera estado régimen de derecho pleno que pues puede existir en este planeta, eso es inaceptable. Exacto, nosotros no votamos porque somos chilangos, no votamos en Baja California, pero de verdad la agresión para un votante me parece que es inaudito lo que está sucediendo, ¿no? Y también lo que dices, bueno, no hay definición. Ha pasado distintas instancias esto y existe el interés explícito del candidato ganador o del gobernador electo en ampliar su periodo. Y hay otra cosa que llama la atención sobremanera, y es que el Congreso no es un Congreso con mayoría de Morena. Es un Congreso donde sí, también participan había panistas. Y entonces dices, ¿y cómo es posible que todos estén de acuerdo en algo raro? En una violación. En una violación así, tan evidente. Sí da pie para el sospechosismo. Claro. Sí suele, puede uno preguntarse qué es lo que los motiva, ¿no? De todas maneras, me parece que sí hay que tomar yo creo que debería de tomar el gobierno federal y el presidente en particular una posición radical. Él dice, a mí no me preguntan, eran los viejos tiempos. No, bueno, él tiene facultades, ¿no? Bueno, él dijo, nadie por encima de la ley, ¿no? Exacto. O sea, esto yo creo que cualquier jurista, ¿no?, sin ser un experto, claro,
Sí. Diría esto es una violación completa a un sistema jurídico moderno, ¿no? Sí, exacto, porque además, y vuelvo al tema anterior, hablando de la escasa participación o el abstencionismo, dices, bueno, ¿y para qué participas? O sea, ¿para qué vamos a elegir un presidente en el 24 para 6 años o los que quiera? Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene mi participación? A mí, ¿para qué me preguntan? ¿Para qué me piden un voto si de todas maneras esto se va a decidir en otras instancias? Creo que sí se vulnera muchísimo la participación y el sistema electoral, sin lugar a dudas, ¿no? Aunque, insisto, yo creo que es una cuestión que va más allá de lo electoral, ¿no? Claro. Alejandro, perdón. Yo coincido con el diagnóstico de la participación. Creo que es uno de los temas importantes que hay que analizar de estas elecciones 2019. Son las primeras que siguen al tsunami, como se le llamó periodísticamente, del 18, ¿no? En el que estamos viendo la configuración de un nuevo sistema de partidos hacia adelante, en el que esperaríamos incluso, con esta incertidumbre todavía, pero algo de expectativa de que Morena se pudiera volver un nuevo partido dominante. No sabemos por cuánto tiempo, pero fue abrumadora la victoria. El 18 se da en el 19 en los 2 estados, Morena gana, en Puebla más competido de lo que parecía, es decir, estuvo más cerrado de lo que se hubiera pensado. En Baja California quizás mucho más convincente, es decir, si arrebatan el estado, 2 estados panistas, ese es un segundo rasgo, además del alto grado de abstención que habrá que interpretarlo. Yo creo que no hemos cerrado ese tema, pero ¿qué significa? Que la gente se hartó en el 18, que se sintió satisfecha con el resultado o que fueron, digamos, aquí estamos hablando de 2 elecciones conflictivas. La extraordinaria de Puebla, que siguió un proceso inusual de la muerte de la gobernadora y con todas las implicaciones políticas en la estructura partidista del propio PAN en el estado, que probablemente sí haya alejado a muchos electores de la zona. Estamos hablando casi de la reducción a la mitad de participación, excepto que no es un fenómeno de Puebla, se dio prácticamente en todas las elecciones que hubo en junio pasado. En el caso de Baja California es un estado históricamente abstencionista, es decir, la participación de Baja California es baja de por sí, baja en baja, ¿no? Pero esta fue más baja. Esta fue también acorde con el 19, entonces creo que hay que analizarlo. Pero un poco para dimensionar, digamos, normalmente ¿qué son? Son 40 y tantos % en las elecciones, ¿no? Más o menos. ¿O cuál sería la...? Y fue 29 en esta, más o menos, ¿no? 20, sí, por eso, pero para medir lo que pasó ahora, las elecciones cuando son a nivel estatal, etcétera, no llegan al 50%. Puede estar entre 40 y 50, incluso 40, algunos casos 50 más. y muchos puede ser. El estándar quizás injusto sería el federal, que más o menos ha promediado poquito más del 60, digamos, si tomamos las últimas 4 elecciones presidenciales, 2006 fue abajo del 60, pero el promedio es 6 de cada 10 mexicanos han salido a votar. Aquí estamos hablando de la mitad, 3 de cada 10 salieron a votar, más o menos en promedio. El segundo aspecto, además de la abstención, fue que efectivamente esta reconfiguración del sistema de partidos a favor de Morena se cumple. Vamos a ver el próximo año qué sucede, pero a expensas del PAN. Pero también un tercer aspecto que no hay que dejar de lado. El PRI quedó bastante mal parado en las 2 elecciones, ¿no? Incluso un poquito mejor de lo que algunas expectativas mostraban, pero estamos hablando de un PRI por debajo del 20%, es decir, y el PRD, pues bueno, aliado con el PAN, es y habría difícil que decir que ¿no? el PRI antes del tsunami, que yo también creo que fue un tsunami del año pasado, que antes del tsunami del año pasado el PRI era el único partido competitivo casi en cualquier entidad, ¿no? Así es, o sea, es parte de esta reconfiguración, O sea, realmente. no había otro, Con porque el más PAN tenía lugares fuertes y lugares donde no figuraba, el PRD tenía lugares fuertes, lugares donde no figuraba, pero el PRI siempre era competitivo, ¿no? Y ahora es otro de los datos fundamentales, ¿no? Está completamente desfondado. Te habla de un PRI que quedó obviamente muy mal parado después de las elecciones, con su candidatura federal, pero también muchas de las locales, desestructurado, sin rumbo, todavía noqueado, ¿no? Y habrá que ver ya con este cambio de dirigencia que se viene, pues ver cómo se rearticula. Pero por lo pronto, pues un PRI muy, muy reducido de lo que recordamos, ¿no? Con respecto a Baja California, el tema postelectoral, este cambio anticonstitucional, antidemocrático que muchos han señalado, les proponía hace un rato usar posiblemente la palabra fraude, que no se ha usado, quizás no con el apellido electoral,
Eso tiene otras implicaciones. Pero definitivamente creo que habría que poner la posibilidad de que hay un fraude en el cambio del periodo de gobierno, en el sentido de que no es algo que se había aceptado de antemano, no era una premisa que estaba allí, se cambian las reglas y creo que el mensaje, más allá del caso específico de Baja California, de las especulaciones de si esto es el inicio de una ola de cambios institucionales, que hay quien lo ha pensado, yo creo que el mensaje sí es erróneo. Estamos entrando entramos en un gobierno, esta llamada cuarta transformación, en la que el presidente de la República quiere hacerle, digamos, claro a la ciudadanía que su gobierno es para todos. Y este tipo de decisiones sin consideración al votante, al ciudadano, al pueblo, incluso para usar el término retórico, pues va completamente en contra de esa idea. A ver, encuestas han mostrado que tanto a nivel nacional como en el Estado, la gente está en contra de este cambio institucional. Entonces, no puede de otra manera más que ser considerado un fraude. Bueno, eso es un tema muy interesante. Digamos, fraude o violación a la Constitución son graves, ¿no? O sea, es una ilegalidad indiscutible. Yo no sé si una autoridad no merece sanciones, sea la que sea, un diputado, etcétera, cuando abiertamente viola un principio básico de derecho, pero de derecho fundamental, ¿no? O sea, si el derecho se puede cambiar ex post, pues ya el derecho pierde cualquier sentido, el derecho moderno. Entonces, poderlo cambiar así, Claro. Es una aberración, ¿no? Yo no sé, no soy jurista para saber cuáles son las sanciones, pero debe haber sanciones para una autoridad que hace una cosa como esa, porque es literalmente atentar contra el derecho, ¿no? Simple y llanamente. Y para quien asumiría el poder o la gobernatura en esas condiciones. O sea, sería un gobernador ilegal. Sí, O claro. sea, producto emanado de un acto ¿Ilegal? inconstitucional. Claro. Sí, o sea, por arriba de la Constitución. Entonces, tomaría posesión, que ahí es donde dice, yo no entiendo por qué Jaime Bonilla, bueno, dicen que él es el principal interesado en ampliar el plazo, pero yo creo que lleva todas las de perder, o sea, sería muy cuestionada su gubernatura, o sea, no le encuentro cómo pudiera él asumir esta gubernatura. Sí, claro. Es un tema realmente sorprendente. A partir de los 2 años se vuelve como ilegítimo, digamos, ¿no? Porque era legal, ganó bien, es decir, las reglas estaban pero bien. Pero ilegal, ilegítimo yo creo que desde el principio, va a pedir la legitimidad. Popular, sí, pero o sea, la legalidad tiene que ser pues, un acto, fundado en la Constitución. ¿No? Yo quería comentar algo, si me permites, respecto de lo que decías de Morena, por ejemplo. Sí, yo creo que es un fenómeno muy interesante el que efectivamente Morena ganó y ganó mucho, pero ya no ganó tanto como el año pasado. O sea, y además ya no ganó solo. Efectivamente ganó en Puebla, pero ganó por las coaliciones, por los apoyos. Los votos solos de Morena fueron menos que los votos solos del PAN. Entonces, claro, el juego está así son las condiciones, pero ya no tiene tanto apoyo. Las elecciones que vivimos el año, en el caso de Puebla, sí. A ver, hacemos un corte y entramos a esto, porque me parece interesante si se mantiene la misma. Bueno, las encuestas parece que mantienen mucho la popularidad del presidente, pero no sé si de Morena. Hacemos un corte y volvemos. Volvemos. Perdón, te interrumpí. No, decía, justamente a Morena le fueron de una gran utilidad sus aliados. Estas coaliciones que estableció sí le sirvieron. En el caso del PAN, yo creo que no le sirvieron de mucho, al contrario, ha sido muy complicado. Pero vale la pena recordar que de los partidos, que antes fueron partidos grandes, el único que fue solo fue el PRI y le fue muy mal. Entonces, a lo mejor el esquema es una nueva idea de contienda política en donde habría que aliarse, y los aliados, además, estos partidos que entran a aliarse con uno que es más grande, no necesariamente son fieles durante todo el tiempo. Ya está viendo con el Verde, ¿no? Al mejor postor, pues ahora con Morena, sí. y se van reacomodando. Pero yo creo que sí es importante eso. En el Estado de México, que fue en el 17, pasó lo mismo.
O el sea, Estado de México sí, ganó por el apoyo que tuvo los otros partidos, porque ahí Morena ganó frente al PRI. Sí, el PRI ganó, ahí ganó el PRI, claro, por la alianza con el Verde. Exacto. Si no, Morena solo hubiera, entonces en esa elección Morena todavía no se podía coaligar, ¿no? Porque es un partido joven todavía. Pero efectivamente las coaliciones están jugando un papel muy importante. Y en el caso del PRI coincido con Alejandro, hubo elecciones y uno ve los resultados, pero sin ser priista dices, ¿qué es esto? Hay más votos nulos que votos por el PRI en algunos totales, ¿no? Sí es verdaderamente dramático, en otros donde el PRI queda en quinto lugar, lo que nunca se había visto. Y efectivamente, no solamente el PRI, el PRD también está en un proceso extraño, no sé si de extinción o de renovación o de reinvención o de rearticulación, pero va en un proceso de renovación de Pero dirigencia. ¿por qué no pensar en nuevos partidos? Eso me parece, esto que estás comentando me parece un tema muy importante. La verdad, yo estoy de acuerdo con la idea del tsunami. Si vemos lo que esto pasó, lo que ocurrió, todos los partidos, salvo Movimiento Ciudadano, y por una sola razón, porque ganó Jalisco, sí, fuera de Movimiento, todos los partidos quedaron desfondados casi, literalmente. Y Morena surgió como una fuerza prácticamente abrumadora, además pero no hegemónica. Sé si como un partido. También, bueno, no, claro, sé si además no es un partido, es más un sí, movimiento. Exacto, es más, aquí, hay una gama al interior hoy del equipo de gobierno de todo, ¿no? Y en las candidaturas metamos también. Metamos eso incluido. Sí. Bueno, tenemos esto, por un lado un movimiento político bajo la sigla de Morena, que en el fondo efectivamente es muy heterogéneo y que efectivamente ahí se suman diferentes grupos, diferentes gentes, etcétera, pero que además arrasa y que desfonda a todos los demás partidos. Y yo sí me pregunto, ¿no será el momento de que quizá este país empiece a generar nuevos partidos, nuevos tipos de alianzas políticas, otro tipo de modelo de partidos? Evidentemente, sin partidos no hay democracia, ¿no? Eso también hubo tanto esa moda el concepto de partidocracia que nunca supe qué quería decir, pero sí, evidentemente sin partidos no hay democracia, ¿no? Por lo menos como la conocemos. No sé si alguien va a tener la genialidad de encontrar algún otro modelo, pero pero hasta hoy la democracia necesita de partidos. Pero quizá ya no estos partidos, ¿o qué piensan ustedes? Pero no se imaginan a Morena como un paraguas, que ya lo vivimos con otros colores, con el PRI, en donde cabían todas las diferentes, porque vemos dentro de Morena, vemos un sector perredista bastante sólido, consolidado, o sea, que se mantienen, porque son fuerzas distintas dentro de Morena. Sí, claro. Yo creo que el PRI, si el nuevo presidente es Alito, o AMLito, como le dicen, AMLito, sí, es un personaje muy, muy cercano a sí, Morena. No, eso es muy claro. Va a ser un satélite, el PRI va a ser un satélite de Morena. Supuesto. El PAN está, entonces yo creo que es la oportunidad, sí, para partidos jóvenes, partidos nuevos, pero además no se pueden formar hasta la próxima elección, o sea, hasta la próxima elección presidencial. Se crean hasta o sea, en la intermedia no puede haber partidos nuevos. No. Y ya para la campaña, después de la elección. Sí, después de la elección presidencial. O sea, no se pueden hacer partidos, no. La ley no permite partidos para la elección del 24. No, para la elección no, ya no. Para la ya no, porque ¿qué dice la ley, perdón? Que el registro de partidos se hace un año después de la elección presidencial, que son los que están ahorita en curso, ¿no? Los que están... o sea, este año tienen que registrarse los partidos que vayan los partidos que quieran contender hasta dentro de 6 años. Sí, sí, sí. Sí. O sea, y si se les va en diciembre ya no. Exacto, ya no va a haber más. Okay. Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque sí. Aunque ya se alargó el plazo, digamos, para esos nuevos partidos, habría que ver cuál es. De todos modos, el sistema de partidos, como lo conocemos ahorita, sí está en una disyuntiva que no habíamos visto nunca, ¿no? Es decir, estamos, y para todos, Morena incluido, en un momento de forzosa reinvención de todos y cada uno de ellos, ¿no? Como los conocemos. A ver, en el caso del PRI, pues obviamente el liderazgo nuevo va a ser fundamental para saber hacia dónde se mueve, si es comparsa o satélite del actual partido gobernante o encuentra su propia identidad, cambia, enfrentan una serie de problemas de imagen tremendos, brutales, es decir, el PRI no tiene fácil su reinvención, pero también ha mostrado que pues, ha sobrevivido a situaciones muy adversas en distintos momentos. Habrá que ver, es decir, expectante. El PAN pareciera que la tiene, digamos, un poco más fácil que el PRI, sin decir está más fácil, pero no está en esas circunstancias de imagen
imagen adversa tan fuerte, es decir, puede tener un poquito de aceptación entre el electorado. Me parece que ahí hay una ventaja. También hay un problema de liderazgo importante. No quiero decir que el liderazgo actual no sea bueno, no, simplemente porque como partido va a tener que reinventarse. Están confrontados, hay rupturas muy fuertes. Y el PRD, pues sí, peleando contra la extinción, con ciertos nichos todavía importantes, locales, pero el hecho de haberse aliado con el PAN, pues prácticamente lo borró en las elecciones del 18. Es probable que solos les hubiera ido mejor de lo que les fue en una alianza, en parte porque al aliarse con el PAN, lo vimos en las encuestas, casi la mitad de los periodistas se fue al principio, se fue a Morena, y luego los que quedaron, la mitad de los que quedaron votó por Morena. Entonces ahí hubo un problema fuerte. Pero Morena también tiene un problema importante de institucionalización. Sabemos que un movimiento cuyo función electoral pues, se cumplió muy bien, pero también aquí apelo a las encuestas que hemos hecho, Fernando. Cuando le preguntamos a morenistas que simpatizan, que se identifican con Morena, si realmente son morenistas o más bien López Obradoristas, la gran mayoría son López Obradoristas. Sí, es decir, este es un movimiento personalizado. Eso es lo que yo te quería comentar cuando dices que hiciste el paralelismo con el PRI. O sea, yo no creo que sea lo mismo por una razón. El PRI sí tenía una burocracia, tenía una nomenclatura. Y esa nomenclatura obligaba. Hay cosas que nosotros... Es una estructura territorial muy importante. Y una nomenclatura. A ver, Sí, yo digo una cosa que a mí me parece. México es un país que no es igual a ninguno en el planeta casi. No sé quién se pueda parecer a México. Sobre todo el México del siglo XX. Es un país que fuera de Inglaterra, en Europa, no pueden decir eso. No pueden presumir, que lleva 100 años haciendo elecciones federales sin interrumpirlas. Nunca. Aunque nunca no fueran tan competitivas, pero ahí está. Aunque haya sido un solo partido. 100 años, siempre las hizo. Siempre cumplió con la Constitución. Sí. Hizo elecciones, 100 años. En Europa, fuera de Gran Bretaña, eso no ha ocurrido. Es un país que desde 1934, cada 6 años, se iba el rey. ¿No? Para ilustrarlo, digo rey por esto de que eran los poderes metaconstitucionales, el autoritarismo presidencial, se iba cada 6 años. Y yo dudo que no hayan tenido algunos la tentación de continuar, y sin embargo no lo hicieron. O sea, ahí hay una estructura de poder que había ahí detrás, que todavía falta escribir sobre ella, que de alguna manera garantizaba todas estas cosas, el que hubiera ese cambio, y nadie se atrevía a continuarlo. Sabía que se tenía que ir y se iba. En realidad es un fenómeno muy extraño, ¿no? Porque los países con partido único siempre tuvieron liderazgos que cambiaron, pero después de que los derrocaron, que la configuración de fuerza se había roto al interior, como el Partido Comunista Ruso, o como, en fin, ¿no? O que se murió el líder, como el caso cubano, o ya estaba muy enfermo. Pero en el caso mexicano se iban. Entonces es un fenómeno muy raro. Ahora sí vemos un partido que la relación, que lo acabas de decir, y yo también tengo la misma percepción, es el líder lo que los unifica, ¿no? ¿Qué va a pasar sin el líder? No lo sé. O cuando venga la transición, quién sabe, ¿no? Mira, una pregunta casi de esas contrafactuales, ¿no? ¿Tú te podías imaginar al PRI sin algún liderazgo en específico? Es decir, el PRI era el PRI independientemente de los liderazgos, que son importantes, pero el PAN igual. A lo mejor el PRD sí ha dependido más de los liderazgos, pero hoy en día creo que Morena, imaginárselo sin el liderazgo actual es muy difícil. Y eso te habla de esas dificultades de institucionalización, ¿no? Todo está girando en torno a su líder, al actual presidente, ¿no? Y va a ser muy interesante ver qué pasos dan. Por eso digo que esta reinvención de partidos post-2018, pues no es nada más para quienes perdieron, es también para el ganador, ¿no? Sí, el recambio de la dirección de Morena en las circunstancias actuales evidencian que, bueno, efectivamente hay un líder moral. Andrés Manuel sigue siendo el líder moral del partido, pero ya no tiene, me parece, ya no tiene los hilos, todos los hilos del juego, porque hay otros intereses. No va a ser tan tersa la renovación, tienen que renovar la dirigencia. Parece ser que la salida de Jade Cole es inevitable y hay distintas fuerzas. Un proceso, además que se judicializó también, o sea, llegó al tribunal la impugnación que hizo Alejandro Rojas. Y hay otro grupo, sabemos que Alejandro Rojas es el senador
senador suplente de Monreal. Entonces, hay grupos adentro de Morena que tienen sus intereses y que, claro, tienen enfrente una serie de candidaturas que no necesariamente las va a poder seguir nombrando López Obrador de manera individual. Y además, bueno, pues conforme se acerque el final del sexenio, esto se va a ir polarizando. Pero yo sí creo que ahora este ejercicio de renovación de las dirigencias, en particular en Morena, lo va a hacer, vamos a poder ver de qué está hecho. O sea, verdaderamente es un partido, tiene con qué ser un partido o seguirá siendo un movimiento, ¿no? Es muy interesante. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo les agradezco mucho. Ha sido muy interesante la conversación. Y sin duda, yo creo que sí vale la pena preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el futuro de los partidos en nuestro país? Y muchísimas gracias. Cierto. Nos vemos la próxima semana. Gracias.